Ahora vamos a escuchar al ingeniero Federico Frost Campelo, ingeniero industrial con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, MBA de la Universidad de Nebrija, Madrid, España, máster en dirección de proyectos estratégicos en la Universidad Heriot Watt del Reino Unido, autor de los libros Mapas Emocionales y Ciencia de las Emociones, es investigador independiente en neurociencia afectiva, psicología cognitiva y evolutiva, integrando el enfoque funcional de procesos cerebrales y sistemas emocionales. Galardonado con las becas de Fundación Carolina y Erasmus del Departamento de la Unión Europea, consultor en empresas, profesor universitario y de posgrado, aborda materias tales como el comportamiento del consumidor y toma de decisiones. La presentación que va a realizar hoy se trata sobre los programas del cerebro a lo largo de la historia. La humanidad siempre se ha comparado con el funcionamiento del cerebro con las últimas tecnologías disponibles. Gracias a la integración entre la visión funcional de sistemas y la psicología evolutiva, hoy podemos pronunciar modelos más precisos sobre la operación del cerebro, unidades de procesamiento modulares, cómo funcionan, nos lo dice el ingeniero Federico Frost Campelo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo les va? Gracias por estar ustedes acá. Toda una jornada muy intensa. Ya me imagino que se quieren ir a sus casas, ya están pensando a ver con qué tomo la merienda hoy o ya preparo la cena, pero les prometo que los próximos 25-30 minutos les voy a dar algo que les va a partir un poquito la cabeza. ¿Qué les voy a dar? Les voy a dar dos ejes temáticos. Fundamentalmente les voy a comentar cómo, desde la perspectiva social, entendemos el funcionamiento del cerebro con lo que hicimos los seres humanos y luego cómo ese entendimiento puede generar cambios a su vez recíprocamente en la sociedad. ¿Sí? Así que bueno, la teoría computacional de la mente, que surge más o menos en la década de los 40, fines de la década de los 40, tiene un postulado excelso, que es: la actividad fundamental del cerebro es el procesamiento de información. A partir de entonces surge la psicología cognitiva y alimenta otro tipo de psicología científica que se llama psicología de la evolución o psicología evolutiva, que no solo estudia cómo conocemos el mundo y procesamos la información, sino que estudia también cómo llegamos a tener el cerebro que tenemos gracias a haber evolucionado en la larga cadena de antepasados que tenemos en la biología. Y en este punto entra en escena un tipo que es maravilloso, que si alguno de ustedes estudió ciencias de la computación o precisamente informática, lo tienen que haber escuchado en relación con la mente. Se llama Jerry Fodor. Fue el primero que no inventó el concepto de la modularidad, pero sí lo trajo a colación y lo incentivó en el estudio del cerebro. Fundamentalmente Jerry Fodor dice algo que en el estudio de la mente y del cerebro cambió el paradigma y funcionó espectacularmente. Dice esto, que nuestro cerebro procesa la información de manera modular. Modular, como unidades de procesamiento, como programas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades fundamentales de un programa del cerebro, de un módulo? El primero, el tipo de input que recibe ese módulo es exclusivo para él. Ustedes no pueden procesar con los recursos del cerebro que analizan y reclutan información de la vista, no pueden procesar cuestiones de olfato, estímulos olfatorios. El sonido es un estímulo que no se puede procesar con precisamente la vista tampoco. Ahora bien, lo que hace esa función, ese módulo, es absolutamente independiente del resto. Y en este punto, en la teoría computacional de la mente aparece el concepto de qualia, ¿no? Lo que es cualitativamente absolutamente independiente. Es como una emoción. El enojo no se siente en absoluto igual a la esperanza. Son qualias distintos. El rojo no se percibe de ninguna manera igual al azul. Y no se puede explicar a alguien que no conoce un color la diferencia entre el rojo y el azul sin el mismo recurso en sí mismo. Lo que cada función hace es exclusivo de esa función. Imagínense como en una fábrica, ya que soy ingeniero, una prensa. Ustedes ponen una plancha de metal, la pliega. Ponen dos planchas de metal, la pliega. Ponen un caniche toy, lo pliega. ¿No? O sea, la función hace eso.
no traten de llevar al caniche todavía a la fábrica, por supuesto, ¿no? Pónganle casco, aunque sea. Y el tercer ítem fundamental de una función es que deja disponible su operación para otros módulos. Y acá las emociones no son cosas de mujeres, no son cosas de niños, son cuestiones evolutivas que funcionan en nuestro cerebro permanentemente. Y la inteligencia artificial tiene un exponente que conocen seguramente, cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, Massachusetts Institute of Technology, Marvin Minsky, ¿no? El tipo dice que las emociones utilizan diferentes recursos del cerebro. Estos recursos son estas unidades de procesamiento que les decía recién. Y algunas emociones encienden ciertos recursos y otras emociones, o esas mismas, apagan otros recursos. Tomemos, por ejemplo, Luis. ¿Alguna vez estuviste enamorado? ¿Sí? Te iba a decir menos mal si me decías que no. ¿Por qué? Porque estar enamorado apaga el análisis crítico. Espero que no lo estés ahora y que si lo estás no esté tu novia acá. Cuando se apaga el análisis crítico, nosotros a nuestra pareja la vemos como algo idílico, súper genial, buenísimo. Claro, pasa el periodo biológico donde uno puede concebir y cuidar la cría y después de los 2 o 3 años, todo lo que te encantaba, viste, ya no lo aguantas más. Ay, qué linda, fuma al lado de mí en la cama. 2 años después, fuma al lado mío en la cama. O sea, se vuelve a aprender el análisis crítico. En este punto, la inteligencia artificial es donde se encuentra la mayor problemática de los programas del cerebro. Porque las dificultades son que los programas emocionales rejerarquizan nuestros objetivos dinámicamente. Bien, una pregunta para Federico. Este es bien interesante, Federico. A ver, y tiene que ver con la incertidumbre. Bien. ¿Qué se genera? No, claro. Ese era el suspenso, ¿no? ¿Qué se genera en nuestro cerebro cuando entra en un escenario de incertidumbre? Buen punto. Gracias por quien hace la pregunta, porque acá vienen temas hormonales y de neurotransmisores. La incertidumbre, por ejemplo, yo hoy no hablé acá, es algo que en la evolución está permanentemente. La propia vida es una lucha contra la incertidumbre, desde estrategias celulares, estrategias hormonales, estrategias fisiológicas, hasta llegar a lo más excelso, que es la biología del cerebro. De hecho, una de las unidades de procesamiento del cerebro es la necesidad de certidumbre. Cuanto más incierto es algo, más incómodos nos sentimos, porque esa unidad queda insatisfecha, tan insatisfecha como cuando no recibimos la aprobación. ¿Vieron que funcionan todo al mismo tiempo? Bien, cuando uno de estos módulos, una de estas funciones emocionales no es satisfecha, se segrega en nuestro cuerpo las hormonas del estrés, como los neurotransmisores y las hormonas que son catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y los glucocorticoides. Lo primero que te deja es irascible y obviamente en un estado de alerta, y si la incertidumbre apremia durante periodos prolongados, la reiterada segregación en el torrente sanguíneo de este tipo de hormonas hace que pueda afectar a tu salud. Una persona que no sabe lo que le pasa, que no encuentra solución a sus problemas, que no puede resolver la ambigüedad del futuro, como por ejemplo las personas que lamentablemente tienen un nivel socioeconómico bajo y no tienen los recursos para tener una seguridad y darle de comer mañana a sus hijos, viven en una experiencia fisiológica que puede generar un drama en el cuerpo, impactos graves para la salud. Bien, una más para Federico. Estar enamorado apaga el análisis crítico, ¿no? ¿Es así? Es una de las frases que quedó del panel. No entiendo nada tampoco. ¿Cómo se hace, o si se puede hacer, que se vuelva a encender con la misma persona? Bien, pasan 3 años y listo. Muy bueno. Es un buen punto. La neurociencia moderna no tiene respuestas para todo, por supuesto. Se está intentando con la farmacología, para los que son médicos, abordar soluciones como la depresión y otras hierbas que nada tienen que ver con el enamoramiento, para poder recuperar el análisis crítico cuando se apaga por otras experiencias, precisamente como la depresión clínica, que hace que una persona prefiera morir en vez de emprender. Una locura, pero bueno, así pasa. En el enamoramiento yo les recomiendo que lo vivan al máximo, porque es un recurso de la evolución que vale la pena tener, ¿sí? Traten de no regalar un oso de peluche que pese más que ustedes, por ejemplo, ¿no? En el análisis crítico. Pero fundamentalmente
traten de tomar distancia toda vez que una emoción sea excesiva. Por ejemplo, cuando un enojo es excesivo, ¿sí? Recién con Aníbal estábamos caminando por las escaleras, nos empujamos y nos queríamos agarrar las piñas. Casi nos matamos. Claro. Bueno, pero una cosa sí que pasa en la calle, especialmente en Buenos Aires, en la ciudad de la furia, sí es algo que apaga un análisis crítico ante una emoción intensa. Traten siempre de tomar perspectiva, aléjense de cualquier estímulo. Así que si están tan locos por su pareja, y bueno, por 1 o 2 días aléjense de ella, ¿no? La neurociencia moderna, y con esto cierro la respuesta, por ejemplo, sugiere que los ataques de pánico no tienen que ver con un exceso de actividad del miedo, del circuito instintivo del miedo. ¿Sabés cuál es la sobreactivación? ¿Cuál es el circuito sobreactivado en un ataque de pánico tan común hoy día? El dolor social por desaprobación. Son los mismos recursos que te hacen sentir la angustia cuando de niño te separás de tu madre, los que se activan ante un ataque de pánico. Ya teniendo esa hipótesis como punto de partida moderno, se puede avanzar en farmacología y estudios de circuitos mucho mayor y más intensamente para gestionar enfermedades tan modernas como esta. Muy bien, con un fuerte aplauso entonces despedimos al licenciado Aníbal Rossi y al ingeniero Federico Frost Campelo. En el último bloque le damos espacio al cierre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.